Por ejemplo, Alejandro, imperialista con honor, no necesitó desmembrar Egipto, ni imponer la lengua griega a los egipcios, ni aniquilarlos, ni someterlos a esclavitud, ni destruir sus pirámides, para aceptarlos sin prejuicios como federados del imperio macedónico. Y los romanos, salvando las distancias, cuando al fin someten a los galos, que se habían resistido sangrientamente durante siglos, procedieron de igual forma honorable, y a tal extremo les abrieron las puertas del imperio que en poco tiempo ya no se habló más de galos, sino de galo-romanos. El otro modelo de imperio es el cartaginés, típicamente noario, heredado por los fenicios de sus antepasados semitas de Asiria, Babilonia y Sumer. Conviene comprender este concepto porque al modelo cartaginés han adherido los ingleses y los norteamericanos, pueblos completamente judaizados por la sistemática e incansable labor de la Fraternidad Blanca. De los cartagineses ya habló Belicena Vilca en su carta. Pueblo de mercaderes carentes de principios éticos, solo hábiles para el comercio y la piratería, famosos por los sacrificios humanos que ofrecían a su ídolo de hierro incandescente. Cartagineses, ingleses, yanquis, como sus predecesores del imperio asirio-babilónico, pensarían que los restantes pueblos de la tierra son un artículo de consumo para sus apetitos insaciables. Y aquí el principio equivalente al del valor de los pueblos en el modelo greco-romano. Para los cartagineses, ingleses y yanquis, los pueblos sometidos no tienen el valor en sí mismos, sino en la medida en que sean útiles al imperio. Así, el pueblo conquistado o dominado resulta esclavizado, humillado, deshumanizado, vaciado de su propio valer, transformado en herramienta, en utensilio. Vale mientras sirve. Principio judaico del valor que no es casual hallar en la cúspide del imperialismo anglosajón. Si un pueblo colonial sirve, entonces debe ser explotado sin límites. Si puede servir, entonces debe ser adoctrinado para que brinde utilidad, lo que representa una inversión que habrá que proteger y recobrar con intereses. Si algo se opone a la explotación, debe ser neutralizado. Si no se procediese así, se justificarán hipócritamente. No se estaría ayudando a ese pueblo a recobrar su valor, es decir, su utilidad. El hombre tiene un precio, como las mercancías. Vale por lo que hace, y puede valer más por lo que es capaz de hacer. El imperio cartaginés anglosajón se comprometerá a extraer el máximo valor utilitario de los pueblos, concediéndoles la posibilidad de valer mucho, produciendo mucho. Lo que se oponga a esta magnánima concesión de los que detentan el poder del mundo será destruido, en bien de los que están sometidos, pero pueden demostrar su valor, en defensa de la posibilidad de ser útil a los imperialistas, posibilidad a la que denominan seriamente libertad democrática. ¿Y qué es lo que se opone a que ese pueblo que nada vale se valorice siendo útil al imperio, sirviendo, produciendo, permitiendo que el imperio se apodere de sus riquezas, si las tiene, o guardándose de gastarlas en provecho propio, si el imperio las necesita ahora o mañana? ¿Es su cultura propia el obstáculo? Pues será reculturalizado por todos los medios posibles. ¿Es la conciencia nacional el enemigo? Pues se atacará la esencia del ser nacional. Se comenzará por desprestigiar o negar lo bueno propio, y se exaltará lo bueno ajeno. Contrariamente, se disminuirá lo malo ajeno, y se exaltará hasta la exageración lo malo propio. Así entrará en colapso la confianza en el destino nacional, y el pueblo creerá, apabullado, que la distancia cultural entre la debilidad nacional propia y la fuerza y grandezas ajenas es insuperable. El segundo paso consistirá en atacar específicamente los soportes del ser nacional, la territorialidad, los símbolos patrios, las tradiciones, etc. Se desplazarán o amenazarán las fronteras para crear la sensación de que la nación no está terminada.
que es algo a medio construir, que no existe. Se calumniarán los prohombres de la patria, que mal o bien contribuyeron a su existencia, para que el pueblo se avergüence de su pasado. Se presentarán a la comparación, en cambio, a los contemporáneos imperialistas de aquellos, para que el pueblo repudie sus próceres y admire a los gringos, y se lamente. ¿Qué hacíamos nosotros mientras ellos construían sus poderosos imperios? ¿Es la unidad racial el impedimento? Se bastardizará al pueblo favoreciendo la inmigración de razas inferiores. ¿Es la unidad nacional? Se la desintegrará sobornando o comprando dirigentes, enfrentando a unos con otros y creando el caos, la evidencia de que se trata de un pueblo en el que sus miembros no pueden ponerse de acuerdo entre sí. Como ves, Nefe, el modelo cartaginés demuestra todo un modus operandi en la acción de los imperialistas, mientras que en el modelo greco-romano el más valioso era el más valiente, y los pueblos valerosos podían crecer y desarrollarse sin problemas, según sus propias pautas culturales. En el modelo cartaginés anglosajón, hay que aplicar permanentemente el principio vale mientras sirve, lo que obliga a someter a los pueblos vencidos, a dominarlos, mediante las prácticas más viles. Y aquí llegamos también al meollo de la cuestión, el soporte jurídico del principio anterior, y de cuántos constituyen el imperio cartaginés anglosajón. Es el principio de los principios sinárquicos. El principio supremo, que es piedra fundamental de la estructura jurídico-social del Estado sinárquico. El principio de la división. ¿División de qué? De todo, porque el principio de la división otorga al emperador o rey cartaginés, inglés o yanqui, el derecho a dividir la estructura de los pueblos. Hay que comparar de inmediato para que salten las diferencias. El principio del honor de los imperialistas greco-romanos era esencialmente ético y creaba la obligación de procurar el bien común, de valorizar el valor del valeroso. Por el contrario, el principio de la división de los imperialistas cartagineses anglosajones era fundamentalmente jurídico y amoral, y generaba el derecho a dividir para asegurar el valor de los que sirven, para proteger la libertad democrática de valer siendo útil, produciendo, sirviendo. Aquí están las diferencias fundamentales de ambos modelos. Lo ético contra lo jurídico y amoral. La obligación moral de procurar el bien común contra el derecho amoral de dividir el bien común para extraer su valor utilitario. El imperialismo greco-romano producía ciudadanos del imperio, honroso título que de ningún modo menoscababa su nacionalidad u orgullo racial. El imperialismo cartaginés anglosajón modela ciudadanos del mundo, ambiguo y deshonroso título que las más de las veces oculta la traición inconfesable. A los ciudadanos del imperio ya los conocemos por la historia. Es de interés, en cambio, saber cómo son los ciudadanos del mundo, título análogo al de esclavo de la sinarquía. Pues, se trata de seres que han sido conformados de acuerdo al modelo cartaginés anglosajón, vale decir, seres que han padecido todos los modos del principio de la división. Son habitualmente internacionalistas, porque su nacionalidad ha sido dividida y disgregada. Creen que lo internacional salva la diferencia entre los pueblos. Son decididos pacifistas, porque su estructura psíquica fue dividida freudianamente y su instinto guerrero calificado de tendencias agresivas primitivas que se originan en el córtex, el cerebro animal, y surgen a través del inconsciente. Para la cultura psicoanalítica, el instinto guerrero es un impulso vergonzoso, casi animal, sumamente peligroso porque puede encarnarse en el mito del héroe y tornarse dominante en la conciencia. Quienes están así adoctrinados identifican guerra con salvajismo y creen que la paz debe conseguirse a cualquier costo, pues en ese estado social es posible demostrar la utilidad sirviendo al imperialismo pacifista,
gobierno mundial, sinarquía o como quiera que se llame el sistema que los explote. Estos ejemplares son daltónicos a la nacionalidad y se les ha bloqueado el instinto guerrero. Carecen, por lo tanto, de heroicidad, de capacidad de reacción patriótica. Son seres psicológicamente mutilados que creen en la unión de varios conceptos imposibles de unir bajo un imperialismo cartaginés anglosajón: paz, felicidad, creación, progreso, libertad, civilización del amor, fraternidad universal, etc. Naturalmente, en nuestra época pueden ser buenos comunistas o buenos liberales, indistintamente. Pero además de internacionalistas o pacifistas, pueden ser colaboradores del sistema imperial cartaginés, trabajando desde adentro de sus naciones, en las que no creen, para favorecer la contribución de valor utilitario que los imperialistas le han asignado a su pueblo o país. O pueden ser agentes internacionales del imperialismo y consagrarse a ejecutar sus planes. De cualquier modo, su tarea consistirá, desde adentro o desde afuera, en dividir, es decir, en aplicar el principio de la división allí donde exista algo unido que se oponga al imperialismo cartaginés anglosajón. La intriga, la corrupción, el maquiavelismo, el soborno, la insidia, la difamación, la publicidad, la desinformación, etc. Todos los medios y crímenes serán válidos para dividirlos todos y fortalecer las partes que sean útiles y sirvan al imperialismo extranjero. En la formación de lacayos de esta clase, el imperialismo cartaginés anglosajón siempre ha descollado. El tipo clásico es el cipayo. Naturalmente, no me refiero al cipayo hindú, al hombre concreto que muchas veces con increíble valor trató de librarse de los expoliadores ingleses, sino al tipo del cipayo, a la clase de hombre valioso a su servicio, que los ingleses querían fabricar dividiendo todos sus principios. En Cartago existieron miles de mercenarios de esa clase. En el Asia y en el África, los ingleses los fabricarían por centenares de miles. Y llegamos así a Chiang Kai-shek, que era el clásico tipo de cipayo al servicio de la potencia colonial cartaginesa anglosajona, y comprobamos que al definir correctamente los términos, un personaje tal nada puede tener de nacionalista y sin mucho de agente imperialista. Él, como Gandhi en la India, Marcos en Filipinas, Duvalier en Haití, Reza Pahlavi en Irán, Tito en Yugoslavia, Fidel Castro en Cuba y tantos incontables tiranuelos de Asia, África y América Latina, fueron grandes cipayos que sistemáticamente dividieron los verdaderos movimientos nacionalistas de sus países y luego los aplastaron parte por parte. Se entiende, el nacionalismo es el peor enemigo del imperialismo cartaginés anglosajón. Ahora bien, Nefe, te he demostrado que el principio supremo del imperialismo cartaginés anglosajón es el principio de la división, y lo opuse al principio del honor, que fundamenta el imperio universal ario. Pues bien, cabe agregar que tal principio de la división es esencialmente no ario. Pero no se trata solo de una presunción, del hecho que tanto los cartagineses como los fenicios, egipcios, asirios, babilónicos, etc., lo hayan empleado profundamente, porque en los reinos arios, donde la hipocresía sacerdotal haya predominado durante algún período, el principio de la división también ha sido usado, dado que las castas sacerdotales y la sinarquía registran ambas intereses comunes. La prueba de su origen no ario está, como no podía ser de otro modo, en su procedencia bíblica. Vale decir, el principio que da el derecho a dividir, aunque antiguo y no ario, halla su formulación jurídica en el pueblo que adora un Dios de justicia, uno que pone las tablas de la ley, y ese pueblo es Israel, el pueblo elegido por Jehová Satanás. Para presentar el principio de la división, los doctores de la ley lo expresan mediante una metáfora en el libro primero de los Reyes. A partir de esa figura se extraerá el principio
y se lo reglamentará legalmente. Se lo convertirá en derecho divino de reyes y emperadores, y, modernamente, en derecho no declarado propio de los jerarcas del imperialismo cartaginés anglosajón. Lógicamente, por tratarse de un derecho, su sanción debe realizarse en el transcurso de un juicio, y un juicio en el que el juez resulte inapelable, de manera tal que el derecho ejercido se convierta en principio supremo, en ley primera. Un juez así solo puede ser el hombre más sabio de la tierra y de la historia, y también debe ser rey, porque el principio de la división otorgará el derecho solo a soberanos del modelo cartaginés. El hombre que reunía esas condiciones era, por supuesto, el rey Salomón. Tu siervo Salomón está en medio del pueblo elegido, que es tan numeroso que no se puede contar su muchedumbre. Concede, pues, a tu siervo un corazón prudente, para que sepa juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de juzgar a este pueblo tuyo, tan considerable? Agradó a Jehová que Salomón hiciera esta petición, por lo que dijo: voy a concederte lo que pides. Te daré un corazón tan sabio e inteligente como no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Primero Reyes 3:7. Ya está presentado el personaje. Es sabio por disposición de Dios. Su juicio es inapelable y es rey. Debe, a continuación, ejercer el derecho a dividir, para que se convierta en principio supremo, en ley primera. La oportunidad se la brindan dos prostitutas judías que discuten sobre la maternidad de un niño. Una de ellas sustituyó su hijo muerto por el niño de la otra. Dijo entonces el rey: esta dice, mi hijo es el vivo, y tu hijo es el muerto. Mientras que aquella replica, no es cierto, tu hijo es el muerto, y el mío es el vivo. Y añadió el rey: traedme una espada, y ordenó: partid en dos al niño vivo, y dad una mitad a una, y la otra mitad a la otra. Primero Reyes 3:23. Este es el famoso juicio salomónico, que legaliza el derecho del rey a dividir si ello es útil. En este caso, la utilidad está en conocer la verdad, que valorizará a la madre con su niño restableciendo el servicio. Hay que advertir que se ha dejado bien claro el carácter sacerdotal de la investidura. El rey no porta la espada, la solicita, es un sacerdote. Recordemos que la Biblia es un libro sagrado y que en ella hasta el último ápice tiene significado. Escuchamos diariamente a los predicadores evangelistas calificar a la Biblia de palabra de Dios. Pero hay quienes creen ciegamente que ello es cierto. Son los rabinos cabalistas, los mismos que, justamente, manejan secretamente la masonería y decenas de sociedades secretas de la sinarquía, organizaciones en las que, casualmente, militan los hombres de Estado que dirigen el imperialismo cartaginés anglosajón. Por lo tanto, es cosa seria el principio que se desprende de la metáfora bíblica. ¿Qué significan, en términos rabínicos, aquellas imágenes? Que el sacerdote rey tiene el derecho de solicitar la espada y dividir, y que ese hecho es justo. No solo justo, sino la fuente de la justicia. La justicia al principio del juicio no está manifestada. No se sabe quién es en verdad la madre. La justicia se hizo presente a posteriori de que el sacerdote rey ejerció el derecho de dividir. En resumen, el sacerdote rey toma la espada, el poder del Estado, y ejerce el derecho de dividir el cuerpo de un niño, un pueblo pequeño, y ello es justo, produce la justicia, el propio fundamento del sacerdote rey. Conclusión: el derecho del rey a dividir sus bases justifica la ruptura y fortalece el trono.
Con su acostumbrado realismo, los doctores rabinos han interpretado de este modo el juicio salomónico y lo han sintetizado en el Talmud, de donde seguramente lo aprendió Maquiavelo. El rey debe dividir para reinar. Este principio noario, judaico y amoral se ha constituido en el axioma rector de los imperialistas cartagineses anglosajones. Ellos todo lo dividen, como demostré antes, y aún en el momento de retirarse, por ejemplo de una colonia, la dejan dividida en todos los órdenes posibles, desde el territorial hasta el político y económico, contando para esa tarea, desde luego, con sus cohortes de cipayos. Recuerda, Nefe, que la célebre División Internacional del Trabajo es un concepto del liberalismo inglés del siglo XIX. Ahora puedes ver que se inspira en los principios talmúdicos. El rey, si es sabio, debe dividir a sus bases para reinar. El rey es el único todo, al que no pueden alcanzar ninguna de las partes. Las partes del reino valen mientras sirven. Naturalmente, este reino es Malkut, el 10º Sefirot. Capítulo 36. Los comunistas y los nacionalistas del Kuomintang nos explicaron los cáulicas de Sinin. Si bien luchaban unidos contra los japoneses, sostenían duros enfrentamientos entre sí en las regiones interiores de China. Japón controlaba toda la costa oriental, al sur de Cantón, y ocupaba ciudades tan importantes como Shanghái, Nankín, Hankou, Pekín, etc. Pero nunca ha sido fácil apoderarse de China. Innumerables ciudades estaban dominadas por las tropas de Chiang Kai-shek, mientras que los comunistas eran notablemente fuertes en la campaña, donde contaban con la simpatía incondicional del campesinado chino. Esto era el resultado de 20 años de proselitismo en el campo, contradiciendo los postulados del marxismo-leninismo que afirmaban la primacía revolucionaria del proletariado o clase obrera urbana. Aquel acierto táctico político fue obra de Mao Zedong, y así un pequeño movimiento de guerrillas que comenzó en las australes provincias de Jiangxi y Fujian y se extendió a la céntrica Sichuan tras la larga marcha. Ahora era una poderosa fuerza militar irregular que tenía bajo su control a 3 provincias más, en torno de Yan'an, Shenxi, Ningxia y Gansu, la provincia en la que nos hallábamos. Esto significaba que los comunistas imperaban en el campo y vigilaban los caminos de aquella región. Por otra parte, las fuerzas de Chiang Kai-shek, fuertes en las ciudades, también patrullaban los caminos, hostigándose a veces con los comunistas. Esta situación suponía riesgos seguros para quien intentase desplazarse hacia el este sin estar enrolados en algunos de los bandos en pugna. El Shiba Gurú de Sinin nos propuso una forma de llegar a Shanghái. Puesto que no consideráis a los japoneses vuestros enemigos, os voy a sugerir la manera de llegar hasta ellos sin que antes os maten los comunistas o los nacionalistas. Unos meses atrás, ello habría sido muy simple tomando los caminos del noreste y aprovechando los tramos navegables del río Amarillo. Pero ahora ha ocurrido una terrible desgracia, que ha tornado intransitable esa región. El Tungxi, Chiang Kai-shek, que Kuan Yin se apiade de su apasionado corazón, acaba de volar los diques del río Huanghe para detener el avance de los japoneses. Pero tal acción ha costado un terrible sacrificio de vidas chinas inocentes. En efecto, Nefe, en 1938, Chiang inundó el valle del río Amarillo y condenó a morir ahogada a la friolera de 880.000 personas. Sí, casi 1 millón de muertos por una sola orden. Y no es sabido que nadie le promoviera un juicio por crímenes contra la humanidad en 1945. Si ello no ha ocurrido, habrá que admitir que fue absuelto de antemano, y que tal indulto le fue concedido en reconocimiento a su refinada calidad de cipayo.
Tal como están las cosas, continuó el Shiba Gurú, os aconsejo viajar hasta Langshenfu, ciudad situada 200 kilómetros al este. Desde allí es posible dirigirse a Shanghái de diferentes modos. Ya os dirán cómo. Os recuerdo que en tiempos de paz era factible recorrer los 200 kilómetros que median a Shanghái empleando el ferrocarril. Ahora eso no se puede hacer, pues el tramo que nos llevaba a Langshenfu está interrumpido por la voladura del puente sobre el río Amarillo. Y desde Langshenfu solo funciona un ramal que no llega más allá de Shenzhou, en la provincia de Honan. En fin, tendréis que salvar a caballo los 200 kilómetros por un camino infestado de guerrilleros o nacionalistas y, posiblemente, deberéis matar a miembros de los dos bandos. Pero no os preocupéis. Matar es tarea común en estos días. Vosotros sois 11. Os reforzaré con 25 hombres armados de fusil, parte de la tropa que protege nuestro barrio. Hablemos ahora de lo que haréis en Langshenfu. ¿Habéis oído nombrar a la Banda Verde? ¿Se trata de la cofradía de bandidos?, preguntó von Grossen, que evidentemente sabía algo del asunto. El Shiba Gurú sonrió con un gesto compasivo. No seáis duro con nosotros. La Banda Verde es una sociedad secreta. Y las sociedades secretas son para China lo que las fragancias son para las flores. La Banda Verde es una sociedad de iniciados que comparten nuestro mismo tantra y coinciden en idéntico Tao. Muchos de sus miembros han sido o son monjes cáulicas. Solo que ellos, por su particular idiosincrasia, han elegido un camino que se interna mucho más en el mundo de los hombres dormidos. Pero ellos, claro está, no podrían aceptar ni cumplir las leyes de ese mundo sin acabar también aletargados. Y no lo hacen. Ellos obran a su modo, según su propio código de honor, y por eso son llamados bandidos por los hombres dormidos. Mas no los subestiméis, pues se requiere mucho valor para ser el señor de sí mismo, en medio de los placeres y las tentaciones. Solo quien ha probado y dominado el deseo de las 5 cosas prohibidas, dispone de voluntad suficiente para actuar en la Banda Verde. Ese camino no es para cualquiera. Lo repito. Yo, por ejemplo, prefiero la tranquilidad de nuestros monasterios, la serenidad de los gimnasios de artes marciales, al permanentemente peligroso sendero de la Banda Verde. Sin embargo, todos nos necesitamos y hemos de marchar luchando hacia la misma meta. Es así que la Banda Verde ayuda al Círculo Kaula con lo que representa su fuerte, el dominio de los valores materiales. Y el Círculo Kaula auxilia a la Banda Verde con lo que mejor sabe hacer, Sha. Naturalmente, para nosotros, como para Krishna, el hijo de Indra, matar no significa nada, si el espíritu del asesino está más allá de Maya, la ilusión de la vida. Si cuando nuestra cimitarra ciega la vida miserable, el espíritu danza junto a Shiva el baile de la destrucción. Sé que no debo explicaros estas cosas a vosotros, que estáis iluminados por Shiva y que habéis realizado la maravillosa proeza de diezmar a los vampiros Dushkas. Os pregunté por la Banda Verde, no para conocer vuestra opinión, sino para informaros que serán ellos quienes os conducirán hasta Shanghái. En Langshenfu os pondremos en contacto con la Banda Verde, y a partir de entonces quedaréis en sus manos, que son de absoluta confianza. Si quisierais, os podrían sacar de China por Hong Kong, mas si insistís en tratar con los japoneses, podéis ir igualmente a Shanghái. Antes de salir, el Shiba Gurú de Xining nos hizo una notable reflexión.
Vosotros, los alemanes, os equivocáis al confiar en los japoneses. Ellos, tarde o temprano, os traicionarán. Nosotros los conocemos desde hace milenios, y por eso podemos hablar con fundamento. En el fondo, son miserables budistas, aunque hagan gala de su tradición samurái. Alguna vez fueron valientes guerreros, es cierto, pero de eso queda solo el recuerdo, y de recuerdos viven los lisiados y los ancianos. Ellos han sido trabajados por los sacerdotes budistas de la Fraternidad Blanca. Han sido moralizados, es decir, ablandados, debilitados, amansados, pacificados. Hoy, bajo la aparente austeridad palpita el dragón de la envidia por el lujo y la cultura occidental. Bajo el disfraz de la humildad, jadea el burgués deseoso de todos los placeres. Bajo la máscara del guerrero consagrado a las penurias de la lucha, está el rostro pusilánime del que ama las comodidades de la paz. Bajo el declamado honor se oculta la traición. Recordad mis palabras, Shibatulku, y repetidlas a vuestro Führer si podéis. Vuestro aliado natural no es el Japón, sino China. Por aquí pasa el Tao. Ay, Neferturo, cuánta razón tenía aquel monje cáulica en 1938. Tal como el Führer me explicara aquella noche de la graduación en la Cancillería, y tal como era de público conocimiento, él fue el primero que desnudó la armadura interna de la sinarquía y expuso su médula judaica. En el centro estaba el sionismo, sostenido esotéricamente por los sabios de Sion del Gran Sanedrín. Para dominar al mundo, la sinarquía disponía de dos alas tácticas, una derecha o judeo-liberal y otra izquierda o judeo-marxista. El ala derecha estaba apoyada esotéricamente por la masonería y cientos de sectas afines. El marxismo contaba directamente con el control de los miembros del pueblo elegido, así que su fundamento esotérico sería simplemente rabínico. Según el Führer, el hombre políticamente más esclarecido de la historia, así funcionaba orgánicamente la gran conspiración judía o sinarquía universal. Pero una cosa era afirmarlo y otra demostrarlo. ¿Cómo conseguir que el enemigo, un enemigo lo suficientemente capaz de desarrollar una estrategia durante siglos e involucrar en ella a pueblos, países y naciones, se desenmascare? ¿Cómo lograr que el enemigo abandone toda cautela y deje al descubierto su tenebrosa alianza? ¿Cómo provocarlo para que se delate de ese modo? El Führer halló la solución. Si hay algo que jamás permitirán los sabios de Sion, ni la sinarquía, ni la Fraternidad Blanca, ni el mismísimo creador Jehová Satanás, será que perezca el comunismo. Fue más o menos el genial razonamiento. En efecto, el comunismo, la más pura expresión política de la mentalidad judía, no podía perderse. Semejante posibilidad, para la sinarquía, era naturalmente inconcebible. Y desde tal punto de vista político, el comunismo, ergo, la Unión Soviética. En síntesis, un golpe táctico contra el comunismo soviético obligaría a todos los estados partícipes de la sinarquía a correr en auxilio de su aliado. Atacar a la Unión Soviética era, así, un objetivo estratégico de primer orden contra la sinarquía universal. El Führer lo sabía y obró conscientemente, previendo que la guerra total del Tercer Reich contra la sinarquía sería una guerra de principios supremos. El espíritu eterno contra las potencias de la materia. Durante la guerra anticipó lo que iba a venir, con su precisión habitual. Si ganamos la guerra, el poder judío mundial habrá desaparecido para siempre. Si perdemos, su triunfo será de corta duración, pues su organización quedará definitivamente expuesta.
¿Y qué hicieron los camaradas japoneses para favorecer la estrategia del Führer? Recordemos, Alemania invade a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Cualquiera pensaría que con un aliado como Japón, ocupando China desde 1937, la Unión Soviética se vería entre dos fuegos. Pues quien tal pensara, se equivocaría por mucho, pues el 13 de abril de 1941, casualmente 2 meses antes de la Operación Barbarroja, Japón firmaba el Pacto de Neutralidad japonés-ruso-soviético, que implicaba la desmilitarización de Manchuria y Mongolia. Es claro, Nefe, que si Japón hubiese compartido realmente nuestra Belt and Road, habría atacado a la Unión Soviética simultáneamente con los alemanes. Con los ejércitos alemanes por el oeste y las hordas japonesas por el este, el comunismo soviético se habría asfixiado en una mortífera pinza nacionalsocialista. Lógicamente, después de 1945, he reflexionado mucho sobre las palabras del Shiba Gurú de Sinin, y me resultó difícil no hallarles razón, toda vez que los hechos las confirmaron. Desde luego, frente a la actitud deshonesta del Japón, más nos hubiera valido tener por aliados a los chinos. Ellos, en esos años, deseaban destruir al comunismo soviético casi tanto como sacarse los japoneses de encima. Se había equivocado el Führer al confiar en el Japón, error que le habría costado la campaña de Rusia y el resultado de la guerra mundial. Yo creo que no hubo tal error, y que la estrategia del Führer era tan genial que iba a lograr el increíble efecto de descubrir la mentalidad judaica allí donde estuviera, aún entre los mismos aliados de Alemania. En una guerra de principios supremos, como la que planteara el Führer, no interesaba ganar o perder en la tierra, en el plano material, sino imponer una Welt and Road espiritual, cuyo valor estaba del todo fuera del plano material. Si la Welt and Road, la concepción hiperbórea del mundo, nuestros estandartes, eran comprendidos por el hombre de honor, la guerra se ganaría, aunque se sufriese un traspié material. Si la Welt and Road no se comprendiese o fuese olvidada, la guerra se perdería, aun cuando nos favoreciese la suerte de las armas. En esa guerra de principios supremos, no interesaría una vida sin honor. Sería el momento histórico en el que cada pueblo demostraría su verdadero ser y lo que desearía ser. Un hombre extraordinario, quizás un dios, uno a quien los cáulicas denominaban el Señor de la Voluntad Absoluta, había creado las circunstancias que obligarían a cada pueblo a manifestar su esencia, que pondría la sinarquía al descubierto, que maduraría la pus judaica y la haría brotar allí donde se estuviera incubando su cultivo corruptor. Siendo así, se equivocó el Führer, o acertó maravillosamente, al conseguir que el Japón se desenmascarara ante el mundo y la historia, y mostrara su faz oculta, que hoy causa la admiración de la sinarquía. En la historia no existen las sorpresas. Los hechos históricos registran causas que a veces se remontan siglos o milenios anteriores. El Japón es hoy un gigantesco kibutz. La mentalidad judaica se ha impuesto en todos los órdenes, de manera semejante a como ocurre en Inglaterra, y predomina un generalizado consenso para que el país permanezca alineado en la sinarquía, pertenezca a la Comisión Trilateral, a la ONU, a la OTAN, etc. Todo el mundo, allí, habla de yenes, de paz, de consumo, de turismo, de hermandad, libertad, fraternidad, etc. Este cambio, aparentemente sorpresivo, dada la vocación guerrera de los japoneses ante la Segunda Guerra Mundial, es realmente un cambio debido al escarmiento de Hiroshima y Nagasaki o la exhibición de la verdadera naturaleza de los japoneses, quienes tal vez, por una especie de trauma colectivo, han querido durante siglos ser lo que no eran, esto es,
kshatriyas, samuráis, y habían terminado simulando, representando el papel de guerreros? Porque todos los fenómenos históricos, como este supuesto cambio de los japoneses, tienen causas antiguas que lo justifican. Nadie se torna judío de la noche a la mañana, ni así lo circunciden. Para ser un buen hijo de Israel, hacen falta muchas virtudes, como por ejemplo la usura y el amor al lucro, que requieren bastante tiempo desarrollar. Pero en tan poco tiempo, los japoneses han demostrado ser tan buenos judíos como los israelitas y los ingleses. ¿No significa eso que en el Japón la mentalidad judaica se hallaba larvada y que el calor de Hiroshima y Nagasaki solamente produjo su metamorfosis, el nacimiento de la crisálida sinárquica, que hoy en día es ya una bella mariposa, más en el enjambre de la fraternidad blanca? Querido Nefe, tú eres un joven idealista y conoces bien la historia. Escucha este principio, comprobado por un viejo que ya ha vivido demasiado, y que sintetiza cuanto te he dicho sobre la actitud de los japoneses. Ningún pueblo, jamás, pierde su honor de golpe. No hay ejemplo alguno en la historia que pruebe lo contrario. Los pueblos, como todo lo que vive, siguen las leyes de la naturaleza y entre ellos, como entre los habitantes de la selva, hay pueblos leones y pueblos borregos, pueblos cóndores y pueblos ratas. Y, como entre los animales, ningún león se convierte de golpe en borrego. Ningún cóndor se transforma súbitamente en rata. Si tal cambio fuese en verdad posible, requeriría de una larga, milenaria evolución. Claro que, como en las fábulas, los borregos pueden alguna vez disfrazarse de leones, las ratas vestirse de cóndores. He aquí lo que creo. La estrategia del Führer ha marcado una hora histórica, análoga a la hora convenida en los bailes de disfraz, cuando todo el mundo debe quitarse la máscara, en la que nos ha sido dado observar a los borregos y a las ratas, y a una infinidad de limañas más, bajo los vistosos y engañosos trajes de león, cóndor y otros depredadores. Creo, Nefe, que los japoneses ya eran antes de la Guerra Mundial lo que hoy son, que no cambiaron un ápice, que el Chiba Gurú tenía razón en sus temores, pero que no comprendía totalmente la estrategia del Führer, que, efectivamente, nos traicionaron, pues sus corazones estaban con la fraternidad blanca, aunque sus labios desmintiesen los actos estratégicos opuestos a nuestra Weltanschauung. Y que ello era previsible, especialmente para los chinos, que desde hacía milenios sabían con la clase de bueyes que araban. Pero la traición no consistió solamente en el infame pacto, respetado escrupulosamente, que dejaba a los soviéticos las manos libres para ocuparse únicamente de Alemania. Recordemos también que el 7 de diciembre de 1941, cuando los alemanes afrontaban el terrible invierno ruso, enfrentando sin tregua a los bolcheviques, los camaradas japoneses atacaban Estados Unidos en Pearl Harbor, concediendo de ese modo la oportunidad a esa colosal y estúpida potencia sinárquica para intervenir directamente en la contienda mundial. De acuerdo al modelo clásico de la justicia judaica, el pecado de un pueblo hacia Jehová es redimible mediante el sacrificio ritual de una parte de sus miembros y del sometimiento del resto a la ley. Si bien los japoneses no participaron directamente de las bondades de la cultura judaica, su afición al budismo y a toda forma de religión fundada en la Kala Chakra de Changchambala demostró que su apartamiento de la ley no era tan grande. El pecado mayor consistía, sin dudas, en su reciente alianza con el nazismo y el fascismo. Pero ese pecadillo solo requería un purgatorio, de fuego,
frente a la condena eterna que los rabinos pretendían aplicar al nacionalsocialismo alemán. ¿Cómo purgar a todo un pueblo de un pecado que ofende al Creador? Mediante la elegía, responden los rabinos, lavando el pecado de toda la raza por medio de la elegía humana obtenida en el sacrificio uno, y reincorporando luego del purgatorio a toda la raza al paraíso de la sinarquía universal. No sería muy caro el precio a pagar. 250 a 300.000 hombres bastarían para fabricar la ceniza suficiente. Los rabinos y los sacerdotes japoneses de la Fraternidad Blanca arreglan el pacto, y es así como el 6 de agosto de 1945 y el 9 de agosto de 1945 caen las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ceniza de miles de hombres, sal de la tierra y del cielo, agua del cielo y de la tierra, lejía humana que lava el pecado del hombre contra Jehová Dios y contra la ley de Dios. Quien ordena el mini holocausto de fuego de los japoneses es el presidente hebreo de los Estados Unidos, Harry Salomon Truman, cuyo verdadero apellido es Chippy. Masón de grado 33, cuenta con el asesoramiento oculto del Gran Sanedrín y judíos y masones de la talla de Dean Akerson, del general Marshall, Snyder, Rosenman, etc., quienes están desembosadamente apoyados por la banda judía de Baruch, Eleanor Roosevelt, Herbert Lehman, Averell Harriman, Paul Hoffman, Walter Lippmann, etc. Porque la verdadera obra sinárquica de Estados Unidos en la Segunda Guerra no fue desarrollada por Truman, quien solo accedió al poder el 12 de abril de 1945, luego de la repentina muerte del judío Roosevelt. Este fue el auténtico realizador de los planes judaicos. Descendiente de Claes Martensen Rosenfeld, hebreo de pura cepa que inmigró a Nueva York en 1644. Franklin Delano Roosevelt registraba doble paternidad judía. Tanto su padre, James Roosevelt, como su madre, Sarah Delano, pertenecían al pueblo elegido. También su esposa, Eleanor, hija de los judíos Elliot y Anna Hall. La mafia judía que desató la crisis de 1929 lo catapultó al poder. Algunos de los colaboradores de esa época fueron judíos de extrema peligrosidad y maldad sin nombre, como Bernard Baruch, Herbert Lehman, Averell Harriman, Sol Bloom, Samuel Rosenman, Henry Morgenthau, Oscar Strauss, Mario Davis, Truman, etc. Todos de excepcional poder en la Casa Blanca. Cumplido el sacrificio, lavado el pecado japonés, con lejía humana en Hiroshima y Nagasaki, vendría la recompensa que está a la vista. El plan de reconstrucción del judío Marshall, el fin del militarismo japonés, la integración al sistema sinárquico internacional, el trueque de los samuráis por los yenes, la elevación de su estándar de vida, en fin, el descubrimiento del verdadero rostro del Japón, como adelantara sabiamente el Shiba Guru de Sinning. Por supuesto, estos cargos contra el Japón no pueden ser relativizados ni atenuados por el hecho cierto de que durante la guerra muchos japoneses combatieron con heroísmo sin par, como por ejemplo los kamikazes. Hay que llamar a las cosas por su nombre y reconocer las excepciones a las reglas. Así como en Alemania leal existieron incontables traidores, en el Japón traidor se destacaron honrosamente muchísimos valientes guerreros leales. Capítulo 37. Si Sinning Fu me había asombrado por sus grandes dimensiones, ¿qué decir de Lan Sheu-fu, que era 4 veces mayor? Mas se trataba de dos clases distintas de ciudad. Sinning Fu representaba la típica urbe fronteriza, situada sobre un importante camino comercial. Su vida dependía más que nada del tráfico de mercancías y no se interesaba particularmente en la producción. Por eso semejaba,
como dije, un descomunal mercado. Lan Xiaofu, por el contrario, constituía la clásica metrópoli. Era la capital de la provincia de Gansu y, si bien comerciaba tanto más que Xining, estaba dotada de industrias clave, tales como las textiles y siderúrgicas, y acopiaba una gran variedad de productos agrícolas. Asentada sobre la margen derecha del río Amarillo, daba la impresión de tratarse de una ciudad medieval europea por sus murallas almenadas y sus altas torres, pero su densidad demográfica resultaba incomparable, alrededor de 1 millón de habitantes. Pese a que existían arrabales fortificados de pobre aspecto, tras la muralla se hallaba la parte principal de la ciudad, unas 80.000 casas de madera bellamente decoradas, con todas sus calles pavimentadas de mármol o granito verde. Los nacionalistas se habían apresurado a ocuparla, acantonando un regimiento de 10.000 efectivos. El motivo: controlar una famosa fábrica de cañones pesados y otras de pólvora y fusiles. Cosas de China, o quizás del racionalismo de Confucio. Lo curioso era que en la muralla de Lan Xiaofu existía una Shenhei, o Puerta Negra, la que no recibía su nombre por el color con que estaba pintada, sino porque pertenecía al mercado negro. Con ejemplar sentido práctico, el Sun Tu negoció con los jefes del crimen organizado la cesión de aquella puerta. De acuerdo al arreglo, los mafiosos se encargarían de mantener una guardia permanente, coordinada con la Guardia Nacionalista de las restantes puertas. Podrían entonces canalizar por la Shenhei todo el contrabando que quisieran, sin ser molestados por la policía. La ganancia que obtenía el Sun Tu con este original pacto radicaba en la tranquilidad de sus tropas, a la que podía ocupar en la guerra contra los japoneses o en combatir a los comunistas. Las sociedades secretas criminales eran tan viejas como China, y siempre se había podido convivir con ellas. Representaban el mal menor. En cambio, con los comunistas o los japoneses sería imposible coexistir en paz. Al cederle soberanía sobre la Puerta Negra, legalizaba de algún modo las actividades ilegales y conseguía cierta supervisión sobre el incontrolable tráfico del mercado negro. De no obrar así y obligar a las sociedades a operar en la clandestinidad, sería necesario vigilar las 24 horas del día las murallas, y habría que sostener periódicos enfrentamientos armados con los contrabandistas. Los cáulicas de Xining se dirigieron directamente a la Shenhei y allí dieron una contraseña a viva voz. De inmediato nos cedieron el paso, pero, una vez adentro, no nos condujeron frente a un tosco malhechor, jefe de una cofradía de bandidos, como la definición de von Grossen permitía presumir. El jefe de la banda verde era un anciano chino de exquisitos modales, que por el rubí encarnado que lucía en el gorro oficial, declaraba ser un mandarín de primera categoría y primera clase. Tal señal significaba la más alta jerarquía en la aristocracia china. También distinguimos una imagen de un unicornio ricamente bordado en su traje, insignia propia de los Quan militares. Los Quan civiles llevaban insignias de aves. Se llamaba Tian Ma, es decir, caballo del cielo, y nos sorprendió con su conocimiento sobre todos nuestros pasos. Sabía que éramos alemanes, que procedíamos de Bután, que exploramos el Tíbet al mismo tiempo que otra expedición alemana proveniente de la India, que destruimos la aldea Duska, que aparecimos misteriosamente en el valle Kansheu y llegamos a Xining, y que ahora solicitábamos ayuda para viajar a Shanghái. Hablaba en mandarín culto y dejó formar un halo de intriga en torno a sus informes. Estábamos en una enorme y lujosa casa que bien podría pasar por un palacio. Los sirvientes terminaban de poner la mesa y el Quan nos invitó a sentarnos.
Me dará gusto almorzar con vosotros. Tengo entendido que sois doctores, hombres de estudio, además de guerreros. Yo también lo soy. Hace años alcancé el grado de Hamlin, que equivale a lo que llamáis profesor, el título más elevado que otorga la Universidad de Pekín. Mis especialidades son las matemáticas y la filosofía. He estudiado a fondo el taoísmo y lo profeso. La nuestra podría considerarse como una sociedad taoísta. Es por esa afiliación que somos aliados naturales del Círculo Kaula del Tíbet. Nosotros consideramos que ellos conocen la parte oculta del taoísmo, de todos los taos, el Tao, de todos los caminos, el camino, la senda estratégica que lleva al espíritu a liberarse de sus ataduras materiales. Muchos de los integrantes de la Banda Verde, al retirarse, suelen recluirse en los monasterios cáulicas. Von Grossen y yo, al conocer a Tianma, convinimos en que se requería un nuevo estudio sobre las sociedades criminales chinas. Evidentemente, existía una sugestiva confusión, quizás originada en que la fuente común que disponíamos los europeos para conocer China eran los copiosos informes suministrados por los ingleses, los que contendrían información maliciosa y falsa. Al fin de cuentas, para los ingleses, la SS era también una sociedad secreta criminal. Porque de lo que menos se podía acusar a Tianma era de ser un típico criminal, aunque las acciones de su organización estuviesen reñidas con la ley. Él y todos los de su banda eran idealistas, tenían una meta espiritual que alcanzar y se encontraban en un mundo diabólico. En tales circunstancias gnósticas, la solución es siempre la misma. El fin espiritual justifica cualquier medio empleado para abrirse paso en territorio enemigo. Los 25 hombres de Sininfu y los 6 lopas almorzaban en una casa contigua. A Tianma lo acompañábamos von Grossen, Oscar Feil, Siriviria, Banji y yo, que éramos los que proseguirían viaje a Shanghái. Los primeros regresarían a Sinin esa misma tarde, junto a los lopas cuyo destino era el Tíbet. El jefe de la Banda Verde hablaba muy bien el inglés, aunque ello no lo enorgullecía en absoluto, y prefería expresarse en mandarín. No fue hasta muy avanzada la comida que lo supimos, pues accedió a comunicarse en ese idioma con von Grossen. Pasamos así, conversando con aquel hombre anciano, dotado de la curiosidad de un niño, toda la tarde. Cuando se agotó el tema filosófico y religioso, caímos naturalmente en la cuestión política, es decir, en la realidad. A partir de allí, siguieron varias horas durante las que tratamos de hacerle comprender el nacionalsocialismo y su esencia hiperbórea. Él tenía información, por supuesto, mas nosotros le brindamos todos los detalles que nos requirió. Al fin, satisfecho de sostener una conferencia totalmente infrecuente en aquellas regiones, nos aseguró, se dispuso a revelarnos cómo nos iba a hacer llegar a Shanghái, pero antes nos hizo una reflexión sobre la situación en su patria. Oh, Singh, lo que me contáis sobre vuestro Führer y su gobierno apoyado en masas patrióticas trae a mi espíritu sombríos pensamientos sobre el futuro de China. El Führer ha puesto frente a los alemanes su heroica y gloriosa tradición, y ellos la han aceptado con orgullo. Aquí, por el contrario, Mao Zedong adoctrina a los campesinos con las teorías de los judíos Marx, Engels y Lenin, y les enseña a admirar a los rusos, un pueblo que era salvaje cuando ya China tenía una civilización desarrollada.